Bueno chicos, entonces iniciamos la clase de extra del sábado 18 de marzo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver lo que es una de las estructuras del examen corto. Entonces esto es para que ustedes se den cuenta de que tienen que estudiar para poder ganar. ¿Ya vieron la estructura, sí o no? No sé por qué no está dejando transmitir, fíjense jóvenes, voy a tener que volver a meterle sus nombres. Bueno, a ver, entonces ya miran la estructura chicos o no. Ya no, ¿ah? No le he compartido. Bueno, ahorita vamos, pues ahorita sí. Ahorita sí ya la miren. Sí, Bueno, entonces miren pues. A ver, ¿quién le tocó esa estructura? A ver, miren sus exámenes. Entonces, fíjense pues, aquí lo que tenemos que contar son la base, ¿verdad? Alguien que lo haya hecho, ver cuánto contó es, cuánto contó. Entonces, miren pues, aquí es obvio que es para abajo, ¿verdad? Puede ser para la derecha o puede ser para la izquierda, tenemos que contar. Si son iguales, debería ser para la derecha porque tiene más sustituyentes. Ahora, si esta es más grande, pues sería que contar esta. Bueno, entonces contemos acá, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Ok? Ahora contemos de acá abajo. ¿Están de acuerdo que 22 jóvenes o no? Miremos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bueno, entonces, ¿cuál sería la que tienen que tomar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la izquierda. La de la izquierda, ¿ok? Entonces ahora 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. Toman arriba, toman abajo. Para empezar. La de abajo. ¿Ok? Aquí tienen que enumerar la cadena. ¿Por qué? Porque tienen que ponerle número a los dobles enlaces. 2. Cuando es alcano, no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se me quedó trabada esta cosa. Bueno, que por eso había cambiado ya de ratón. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Uno de los compañeros me puso ácido carboxílico. ¿Ustedes será que hemos visto los ácidos carboxílicos? ¿Hemos visto los ácidos carboxílicos? Pues imagínense ustedes, si uno le pone aromático, ustedes saben. Bueno, entonces tenemos, ¿cuál sería el nombre base, pues jóvenes? A ver. ¿Cuál sería el nombre base del de 23? A ver pues chicos, es que si no estaban preparados para eso sería tricosa, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora ¿en qué están los dobles enlaces? Está en la 2. ¿En cuál otra? 4. 4, de ahí. 6, de ahí. 8, de ahí. 10, de ahí. 14, de ahí. 16, ¿dónde está? Sí, 16, de ahí. 18, y de ahí. Y 20. Bueno, casi me cupo. 20. Sería tricosa
¿Cuántos tenemos entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cómo sería entonces? Tricosa. ¿Tricosa qué? Nona eno. ¿Se dan cuenta? Uno me puso bien este nombre de todos. El otro me lo puso mal porque fíjense que cómo me puso. Me puso los números acá y me puso nonan tricosano. Tricosaeno. Y el otro nombre, ¿cómo debe ser? El otro nombre debe ser tricosa, y de ahí guión, y de ahí 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18 y 20. Nonaeno. Esa sería el otro. Sería la otra forma de decirlo. Lonaeno. Bueno, entonces ese sería el nombre base. El que solo es, a eso llegaron. ¿Alguna duda? ¿Ah? O sea que si se pone el nona primero está mal, ¿verdad? Sí, ¿usted lo puso así? Sí, fui yo. Va, yo le puse la mitad de los puntos, ¿verdad? Porque se equivocó a eso. El nona no puede ir adelante, pues. ¿Ya? Porque ese es el final del nombre, pues. No puede ir el nonaeno al principio si ese es el final del nombre. Porque aquí dice nonaeno, quiere decir que aquí terminó. Pues solo una persona me puso bien eso. Bueno, entonces eso sería. Bueno, ahora miremos los sustituyentes, pues, jóvenes. A ver, ¿en qué tengo sustituyentes? ¿En qué carbonos? 4, 4. De ahí. 7, 7. De ahí. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 16, 16. Y ahí estamos. ¿Y cuál? ¿Y cuál? 19. 19. Sí, 19. Bueno, ahora, ¿cómo se llama el de 4, jóvenes? Eso está fácil, ¿va? ¿Cómo se llamaría eso? Propil, ¿va? Ahora, el de 7, ¿cómo se llama? Ese ya está más difícil, ¿va? Sería nombre base de cuántos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí o no? ¿Estamos bien de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo sería? Sería, lo voy a poner hasta acá. Penta. ¿Cuántos alquenos tiene? 2. En el carbono 1, acá lo puedo, voy a poner penta para que sea más fácil. 1, 2, 3 y 4, ¿sí o no? Dieno. ¿Se dan cuenta que así es más fácil para ponerlo? Bueno, y ahora los sustituyentes, ¿de dónde están? En 1. En el 1 y en el 3. En el 3, 1, 2, 3. ¿3 qué? Dimetil. ¿Ok? Bueno, ahora en el 10, ¿qué tiene? Un metil. Metil. Ahora en el 11, ¿qué tiene? Etil. Etil. En el 12, ¿qué tiene? Sería un sustituyente sustituido. Entonces la cadena más larga es la que tenga doble enlace. Sería la recta. 1, 2, 3, 4, 5 otra vez. Entonces sería penta. Y de ahí, ¿en dónde tiene los dobles enlaces? En 1. ¿Y en el cual? 1, 2, 3, 4. Va a ser igual que el otro, ¿va? Dien. Bueno, aquí no es dieno, ¿va? No, que es dienil, ¿verdad? Dienil. Bueno, y ahora, ¿en dónde tiene los sustituyentes? En el 1. En el 1 tiene, pero miremos, es isopropil o le ponemos, vamos a poner puro metiletil, y en la otra es metil. Entonces, quiere decir de que metil va antes de... Ah, no, ¿qué va primero? El otro es metiletil. Entonces va primero metil. Entonces, ¿el metil en qué carbono está? ¿Está en el 3, sí o no? 3, metil, y de ahí sería
1 metil etil. Ahí estaría. Bueno, y ahora en el 16, ¿qué tenemos? Metil. Metil. Y en el 19, ¿qué tenemos? Etil. Etil. Bueno, ahora miremos el orden alfabético. Algunos me intentaron hacer esto, pero no. Van a querer que mejorar para el examen. Ahora, a ver quién sería el primero. Aquí sería P, aquí sería D, aquí sería M, aquí sería E, acá, aquí sería N, acá sería M y aquí sería E. ¿Quién es el que va primero? ¿Quién va primero, por favor? Etil. ¿Ah? 4, 7, 10, ¿cuál? ¿D es antes que E o es antes que E? ¿Qué es primero? La D. Bueno, entonces este sería 1. Bueno, ¿y de ahí quién sería el 2? Sería la E, ¿va? Los 2. ¿De ahí quién sería el 3? ¿Quién sería el 3, jóvenes? A ver, pues no solo lo voy a hacer, pues. ¿Quién sería el 3? Metil. Los metil. ¿Y el 4 quién sería? ¿Cuál sería el 4, jóvenes? ¿El 12 o el 4? Rápido, pues, si pues se tardan tanto, hombre, si esto no es de tanto. ¿Cuál toca? ¿12 o 4? 4. 4 y de ahí 5. Ahí están los sustituyentes. Bueno, entonces, para ponerle nombre, se dan cuenta cómo sería. A ver, dícteme el nombre entonces. ¿Cuál sería el primero? 7. Ah, pues jóvenes, contribuyamos, pues, no solamente estemos de... Es que se ve muy borroso. ¿Y ahí cómo se mira? Bueno, lo voy a poner aquí en la pantalla. Voy a poner la pantalla de eso. Vamos a ver si ahí miran mejor. ¿Y ahí cómo miran? ¿Ahí cómo miran? Miran siempre muy borroso. Se sigue viendo muy Bueno, entonces sería dimetil, penta, 1,4, dienil. ¿Ok? Entonces luego seguiría, después de este sigue el 2, sería el etil. Cierran el paréntesis, sería 11 y 16, dietil. Y de ahí sería el 3, sería 10 y 16, dimetil. Y de ahí seguiría, ¿quién toca después? 3, 4, sería 12, 3, metil, 1, metil, etil, penta, 1,4, dienil. Y por último, entonces serían el 4, propil. Y de ahí todo el nombre, ponen coma, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, y de ahí tricosa, nona, en. Se dan cuenta que lo hicimos como en 10 minutos esto. Bueno, entonces eso es lo que va a tener que hacer en el examen, jóvenes. ¿Alguna duda? Bueno, entonces se dan cuenta que estaba difícil. Sí, estaba un poco difícil, pero digamos tampoco estaba como para no poderlo hacer. Entonces los que hicieron por lo menos el nombre base, pues yo pienso de que les falta poco para seguir practicando. Entonces tienen que seguir practicando porque así se les va a preguntar en el examen.
¿Está claro, jóvenes, o alguna duda? En el examen no se podría poner el espacio de los constituyentes un poco más grande, que usted intentaba darle una lente para escribirlo como en lista y así ordenarlo más fácil, pero no se podía, entonces tenía que estar moviendo. Mire, ¿sabe qué tiene que hacer? No se puede poner porque no puedo poner un cuadro. Desgraciadamente no puedo poner un cuadro, que si no, no lo pondría. Y también podrían mandar ustedes la tabla. Yo normalmente pongo una tabla, así como puse en los ejemplos, y ustedes la llenaban y la subían con foto y me la enviaban. Pero el problema con ustedes es de que muchos de ustedes tienen muy baja resolución y se causan muchos problemas. Así trabajo con la Mariano Galvez. Pero entonces por eso, ¿sabe qué tiene que hacer? ¿Sabe qué tiene que hacer? Hágalo en Word, pone eso seguido y de ahí solo lo copia. No sé si me expliqué. Sí, gracias. ¿Verdad? O también creo que queda igual si usted pone la tabla con los diferentes nombres y de ahí la copia. También creo que le copia solo los números seguidos. No sé si me expliqué. Sí. Entonces así es más fácil, ¿no? Porque si usted lo hace a mano se puede confundir. En cambio, usted si lo hace en Word, usted lo hace bien en Word y de ahí solo lo copia a la respuesta y ya le sale bien. ¿Alguna otra duda, joven? Gracias. Ok, así le sale bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Miren, entonces yo les hago los exámenes como los exámenes cortos como les va a tocar en el parcial, o sea, al mismo nivel de dificultad. Entonces aquí se dan cuenta ustedes ahorita una semana antes de cómo están, para que ustedes se preparen, más jóvenes, porque para mí no es que ustedes pierdan. Yo quisiera que todos ganaran, pues, pero no todos se esfuerzan igual. Pero el nivel que les estoy pidiendo yo creo que sí lo pueden alcanzar, jóvenes. Así que solo es de echarle un poco más de ganas. Y porque aquí, digamos, en los exámenes cortos, si ustedes se dan cuenta en los resultados, hay varias personas que están bastante bien. Y eso significa que esas personas que tienen buenas notas, que están ganando los exámenes cortos, quiere decir de que están a buen nivel. O sea, deberían de ganar. Las personas que llevan ganadas las comprobaciones deberían de ganar el examen, ¿verdad? Ahora, los que tienen muy bajo, pues definitivamente tienen que mejorar mucho. A ver, ¿quién me quería decir algo? ¿Cuánto es que vale el parcial? El parcial vale 27.5, creo yo. Ok, gracias. Creo que eso es lo que cuesta, jóvenes, ¿o no? Que no me acuerdo, ahí están las zonas. Que los parciales, sí, creo que 27.5 es lo que cuesta. Si no, revise el programa, porque yo no me acuerdo de eso, todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a seguir, pues, jóvenes. Voy a ver si después al final casi que vayamos, les voy a explicar más o menos cómo es que tienen que hacer su resumen, jóvenes. Es que miren, jóvenes, realmente una parte importante del conocimiento en la universidad es que ustedes aprendan a resumir. Y realmente ahora se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Entonces, porque en ningún lado les enseñan esas cosas, jóvenes. Ahora los profesores no enseñan nada. Con que ganen ustedes todos están contentos, pero eso no quiere decir de que hayan aprendido, jóvenes. Es muy diferente aprender a ganar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se requiere más? ¿Que aprendan o que ganen? ¿Qué es lo que ustedes requieren más para ser mejores profesionales? A ver. Que aprendan, eso es lo, porque no importa, fíjense, pues a mí a veces me da risa. ¿Por qué? Porque cuando entran a la universidad vienen un montón de estudiantes que con banda de honor y que con medallas y que no sé qué y que no sé cuánto y que abanderado aquí, abanderado acá, y cuando llegan a la universidad, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ni siquiera pueden pasar de primer año, jóvenes. ¿Y eso es por qué? Porque lo que les están enseñando a ustedes no están enseñando a resolver problemas, sino que únicamente a sacar notas, pues. Y eso no sirve para nada en la vida real, ¿verdad? Lo que sirve en la vida real es que ustedes estén siempre bien avispados, que
que vayan adelante, que se esfuercen y que busquen siempre cómo hacer los problemas o cómo resolver problemas. Eso es lo que se requiere de ustedes, ¿verdad? Pero desgraciadamente en las clases de educación media, los colegios solo lo que hacen es de que ganan porque pagan sus colegiaturas y de ahí no saben nada. ¿Por qué? Porque los padres van a reclamarle a los profesores, mire, pues usted está haciendo perder a muchos estudiantes, entonces si no se alinea, pues lo sacan. ¿O no es así? ¿Qué piensan ustedes? ¿O no es así? Porque ustedes, ¿cómo sintieron el traspaso del colegio o de la escuela a la U? ¿Ha sido fácil o es difícil? A ver, pues chicos, hablen pues. ¿Ha sido fácil o ha sido difícil? Sí. Bueno, entonces, tienen que adaptarse. Y acuérdense que el que se adapta es el que prevalece. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos para la reacción de Bayer, que fue lo que nos quedamos ayer. Entonces, en la reacción de Bayer se dan cuenta que lo que reacciona, y eso es lo que tienen que tener en cuenta, el doble enlace. Y ahora, donde estaba el doble enlace, tienen dos OH. Los OH están en posición cis. A este OH se le llama glicol. Y luego, lo que ustedes observan en el laboratorio es un precipitado café, que es del tetraóxido de manganeso. ¿Ok? Igual acá, miren, acá tienen el doble enlace y ahí se van a unir los dos OH que van a quedar cis, se llama glicol y le sale un precipitado. Entonces, eso es lo que se les pide en el examen. En el segundo parcial se le va a pedir un área de completación de reacciones, que ahí vamos a ver, se los voy a poner yo en las tareas. Aquí igual, miren, aquí tienen un triple enlace. ¿Ok? Entonces, el primer OH, o la primera oxidación, forma un glicol, ¿verdad? Y esto sigue reaccionando hasta que rompe el otro doble enlace y forma otro glicol cis, ¿verdad? Pero esa reacción es muchísimo más lenta porque ya vimos que lo que es el triple enlace es menos reactivo que el alqueno. Entonces, acá la primera reacción es la formación del glicol. Entonces, ahora acá, como ya cambia la hibridación, acá les queda, entonces los va a cambiar la hibridación porque la hibridación cambia, entonces ahora la dirección va a ser para arriba, ¿va? Entonces, acá, vamos a ver cuánto tiene. Tiene 1, 2, 3 y 4. Tiene ahí, miren. Cuando es recto, entonces se equivocan ustedes. Entonces acá tiene 1, 2, 3, 4. Entonces acá se unen los OHs, los primeros pares de OHs, y entonces queda el doble enlace. Pero este sigue reaccionando y les tiene que dar OHs de un lado y OHs del otro lado. Ese es el producto final de la oxidación con Bayer. Bayer. ¿Ok? Entonces esta reacción es muchísimo más lenta que con alqueno y por eso a veces si ustedes lo hacen la medición en menos de unos 5 minutos, ustedes reportan que no tiene insaturación. Pero después ustedes se fijan, ustedes dejan ahí para limpiar los tubos y después se fijan y tiene un precipitado café. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que la insaturación que tenían ustedes es un alqueno, ¿verdad? ¿No desea alguna duda? Bueno, a ver, léame José Isaac, por favor. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Solo hay 5 pelones, jóvenes. A ver, José Isaac.
reacción con alquinos es mucho más lenta. Muchas veces se reporta que no reacciona, pero si se deja más tiempo puede dar positivo. Es debido a la reactividad más baja de los alquinos comparada con los alquenos. Ok, entonces eso puede pasarles en el laboratorio. Ustedes que solo quieren salir del laboratorio, a veces comienzan súper rápido y ni se fijan en eso. Bueno, vamos a ver otros agentes oxidantes. Además del permanganato tenemos el ozono, O3, tenemos el permanganato en medio ácido, que sería un oxidante fuerte, y tenemos dicromato en medio ácido, que también sería un oxidante fuerte. Bueno, si usamos cualquiera de esos, lo que va a pasar es de que se rompe el enlace pi y el enlace sigma. Entonces acá lo que vamos a obtener, en este caso, como es tetrasustituido el alqueno, obtenemos dos moléculas de cetona. Esto lo vamos a ver más específicamente en la unidad 3. Acá se da cuenta que tienen ustedes un alqueno trisustituido. Entonces, en el alqueno del lado izquierdo tiene una cetona y en el en el carbono del lado derecho tienen un aldehído. ¿Se dan cuenta? Porque aquí tiene un hidrógeno. En un disustituido, se dan cuenta que cuando se rompe, obtienen un aldehído del lado derecho y un aldehído del lado izquierdo y un aldehído del lado derecho. En este caso, se dan cuenta que aquí pueden tener un cis o un trans. Al cambio aquí, miren, cuando tienen ustedes un geminal, entonces lo que se le forma es del lado izquierdo se le forma una cetona y del lado derecho se le forma el formaldehído, que solo tiene hidrógenos. Entonces, una cosa importante que tienen que apuntar es, cuando el alqueno es terminal, siempre les va a dar una molécula de formaldehído, que es esta que está acá, que solo tiene hidrógenos. En esta que tiene solo un sustituyente, se dan cuenta que se rompe el enlace pi. Del lado izquierdo le da un formaldehído, del lado izquierdo le da un aldehído y del lado derecho les da un formaldehído porque solo tiene hidrógenos. Y si el alqueno es no sustituido, el agente oxidante fuerte me rompe y me forma dos moléculas de formaldehído. Entonces no sé si está claro eso, jóvenes. Lo vamos a ver más específicamente el mecanismo de reacción cuando miremos aldehídos. Entonces, esta reacción me sirve para poder identificar qué tipo de alqueno tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos moléculas de cetona, quiere decir de que mi alqueno era tetrasustituido. Así es como trabaja esta reacción. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a ver ya casi las últimas reacciones, la acidez de alquinos. Vamos a ver la electronegatividad en la hibridación. ¿Quién es la hibridación más ácida? ¿La SP, la SP2 o la SP3? Según lo que está ahí, Kimberly. ¿Cuál es la hibridación más que polariza más? La SP, que tiene 3.28, de ahí la SP2 2.75 y la que tiene menos 2.48. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un carbono hibridizado SP puede polarizar el enlace carbono-hidrógeno. Bueno, ahora miremos la reacción de acidez. La reacción de acidez sería el rompimiento del carbono-hidrógeno dándonos un carbanión y dándonos un protón. Eso sería acidez. Entonces, según esto, quiere decir que la hibridación que está más polarizada, carbono-hidrógeno, sería la SP. Entonces quiere decir que este hidrógeno va a ser más ácido cuando esté unido a un alquino. Otra cosa importante es de que quiere decir también que tiene que ser un alquino terminal, ¿verdad, jóvenes? Porque cuando tiene un alquino no terminal como el que está ahí, pues no tienen hidrógeno. Entonces estaríamos hablando de alquinos terminales. Entonces tenemos el alquino y R. Entonces el que está polarizado sería este tendría
menos delta y este tendría más delta. Entonces, cuando acidifica este, entonces ahora me va a quedar el carbanión. Entonces acá me quedan los electrones más el H+. Entonces se dan cuenta, me queda el carbanión y me queda el H+. Y este sería el que me da la acidez. Vamos a ver ahí que las acideces pues son bastante bajas, ¿no? Para comparado con los compuestos inorgánicos da risa esto, pero para los orgánicos sí es importante. Entonces mire pues, las constantes de acidez son bien bajas, ¿no, jóvenes? Pero aquí se dan cuenta que hay una diferencia entre el etino, 1 por 10 a la 25, el eteno, 1 por 10 a la menos 44, y el etano, 1 por 10 a la menos 52. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el etino es casi 25 veces más ácido que el etano, y es un poquito menos de la mitad que el eteno. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo distinguir entonces entre los alquinos terminales, los alquenos y los alcanos. Para eso va a ser utilizada esta reacción. Sigamos pues. Entonces, ahora miremos el ordenamiento de acidez de los compuestos. Entonces, tenemos que el agua es muchísimo más ácida que el alquino terminal. El alquino terminal es muchísimo más ácido que el amoníaco. El amoníaco es muchísimo más ácido que el alqueno. Y el alqueno es muchísimo más ácido que el alcano. El ordenamiento de alcalinidad tiene que ir al contrario. O sea que si estos ácidos son débiles, estas bases deben ser fuertes. La base conjugada del agua es el OH. La base conjugada del alquino terminal es el acetiluro. La base conjugada del amoníaco es el amiduro. La base conjugada del alqueno es el carbanión alqueno, y del alcano es el carbanión. Entonces se dan cuenta que las fuerzas varían. Aquí resulta, acá el agua es más ácido que todos, pero acá el OH, que es la base conjugada, es la menos básica. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Eso debe ser conceptos que vimos en Química General 2. Entre menos ácido o un ácido más débil es el ácido, más fuerte su base conjugada. Bueno, entonces fíjense pues, ¿para qué se utiliza esta reacción? Pues se utiliza para aumentar la cadena carbonada. ¿Cómo lo hacemos? Entonces miren pues, el acetiluro puede atacar a un halogenuro. Se dan cuenta que aquí está polarizado el enlace, más delta el carbono menos delta el halógeno. Entonces el acetiluro, que sería un nucleófilo fuerte, me ataca al carbono y me rompe el enlace carbono-halógeno. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta que el alquino, se unió al R. Se dan cuenta que aquí incrementó la cadena carbonada y me dio un halogenuro. Entonces esto sería una de las reacciones importantes de los alquinos terminales. El aumento de la cadena carbonada. Pero ¿cómo se realiza esto? Pues déjenme ver aquí, no sé si está eso. No está. Bueno, pues se los voy a poner ahí, que se los debería haber puesto y no se los puse. Eso lo voy a mejorar. Bueno, entonces miren pues, la reacción que tendrían que hacer ustedes es la siguiente. Ustedes comienzan con un alquino terminal. Acá tienen el alquino terminal. ¿Ok? Este carbono hidrógeno es ácido. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ustedes agregar? Una base. Una base súper fuerte es el amiduro, que lo pueden poner así o lo ponen como amiduro de sodio. Se dan cuenta que tiene dos hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este le extrae un protón al alquino. Los electrones se quedan con el carbono y entonces lo que ustedes obtienen es el acetiluro, así se llama este, y obtienen el NH+.
3. Bueno, entonces este acetiluro es un nucleófilo fuerte. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa y el carbono no le gusta tener esa carga. Entonces, ustedes preparan este primero por medio de agregarle una base fuerte. A este le debería llamar yo base fuertísima, porque es más básica que el hidróxido. Bueno, entonces después de que ustedes obtienen eso, entonces ahora, eso vamos a ver que son series sintéticas, ustedes le pueden agregar, por ejemplo, un cloruro de etilo. Bueno, entonces ¿qué va a pasar? Se dan cuenta que este tiene más delta menos delta. Este va a atacar al carbono positivo, cargado parcialmente positivo, y va a expulsar al cloro. Entonces, ¿cómo les va a quedar la molécula? Se dan cuenta que aquí la agrandamos. Entonces ahora este va a estar unido al CH2, CH3, y les va a dar el cloruro. ¿Ok? Entonces, ya ustedes saben de que el acetiluro lo produzco a partir de agregarle amiduro de sodio o amiduro. Entonces, esa sería la reacción primero de formación de la sal o del carbanión y luego el ataque a un halogenuro. Con eso aumentamos la cadena. Bueno, miremos otra reacción importante que sería con reacciones de plata 1 y de cobre 2. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos el alquino terminal, le agregamos plata y nos da un precipitado blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un alquino y le echo plata y precipita, quiere decir de que es un alquino terminal. Si no sale ningún precipitado, quiere decir que es un alquino no terminal. Luego le puedo echar también una sal de cobre. Este se llama diamín cobre, así se llama, es un complejo. Entonces, al agregarle este, reacciona con el hidrógeno y me da un precipitado rojo ladrillo. Y los otros productos. Entonces, si yo tengo un alquino terminal, si le echo plata me forma un precipitado blanco, si le echo cobre me forma un precipitado color ladrillo. Entonces esto me sirve para distinguir alquinos terminales de no terminales. Los no terminales no reaccionarían y los terminales sí. Bueno, entonces ahora miremos los dos usos. Nos sirve para separar alquinos terminales y identificación cualitativa de alquinos terminales. Entonces fíjense pues, ¿cómo es que separo? Cuando yo precipito este alquino terminal, lo que puedo hacer en el laboratorio es que lo filtro y entonces yo ya tengo separado el alquino terminal. Ya sea de plata o ya sea de cobre, el precipitado blanco o el precipitado rojo sería el alquino terminal. Luego, si yo tengo este precipitado, también puedo decir de que en mi molécula tengo alquino terminal. Bueno, vamos en la última, que son las pruebas de caracterización que vimos. Aquí vamos a tratar de aplicar los conocimientos, que eso es lo más importante. Bueno, vamos a ver pues, jóvenes. La primera reacción que vimos es para diferenciar insaturaciones alifáticas y aromáticas. Entonces ya ustedes saben que es un alifático y que es un aromático. Pero ¿quién es un alifático y un aromático? Bueno, entonces, fíjense pues. Insaturaciones alifáticas, ¿quiénes son? Entonces son alquenos, alquinos y ciclos también, ¿va? Ciclo, alqueno y ciclo
alquino. Entonces yo puedo tener varios o uno, puedo tener alquino, puedo tener uno. Bueno, y alquinos tendría que ser un ciclo bastante grande, lo voy a poner así medio amorfo. Y tendría que tener alquino. ¿Por qué? Porque como el ángulo es de 180 grados, entonces los cicloalquinos casi no se forman. Bueno, ahora ¿qué serían aromáticos? A ver quién se acuerda quién son aromáticos. Son los bencenos y derivados del benceno, que eso ya lo vimos en nomenclatura, ¿verdad? Que pueden ser aislados, pueden ser fusionados, pueden ser con heteroátomo, déjame ver cómo está. 1, 2, 3, 4. Aquí puse 5, creo. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Estos serían los aromáticos y estos serían los alifáticos insaturados. Todos estos reaccionan con lo que vamos a mencionar ahora y no reaccionan con los aromáticos. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar estas. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿O alguna duda? Bueno, entonces vamos a echar bromo en tetracloruro de carbono. Entonces, ¿qué pasa? La solución inicial es roja y se me pone incolora. Esto va a reaccionar únicamente con los alifáticos insaturados. Alquenos, alquinos, cicloalquenos y cicloalcanos. Con aromáticos no. A ver, léame por favor, Sara Donis. Las insaturaciones alifáticas darían una pérdida de coloración. Las aromáticas no darían pérdida de coloración. Entonces, si yo tengo un compuesto insaturado que es aromático, no reacciona con el bromo. Así de sencillo. Vamos a ver la prueba de Bayer, que fue otra que vimos. Entonces, le agregamos al alqueno permanganato en medio alcalino, baja temperatura, color púrpura, y entonces se me forma el glicol cis incoloro, pero me sale un precipitado café del dióxido de manganeso. ¿Está claro, jóvenes? Que fue lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, los aromáticos no reaccionarían y los alifáticos insaturados sí. Bueno, miremos la otra que vimos. Identificar alcanos y halogenuros de alquinos de alquenos. Entonces vimos la sulfonación. Entonces, la solubilidad de alquenos en ácido sulfúrico en frío se da. Cuando ustedes tienen un alqueno, le echan ácido sulfúrico en condiciones frías, se me va a formar la sulfonación. Pero ¿qué es lo que van a ver ustedes? Al principio, cuando ustedes echan el reactivo, hay dos fases. Pero después que reacciona, hay una fase. Entonces aquí, lo que les dice que se solubilizó o no, es de que pasa de dos fases a una fase. Y eso pasa con los alquenos. ¿Ya? Pasan de dos fases a una fase. Entonces ahora, ¿qué pasa? Los alcanos y los halogenuros de alquilo no reaccionan, por lo cual siempre me darían dos fases. Entonces, si yo tengo un alqueno, lo que va a pasar con el ácido sulfúrico es que se me va a solubilizar. Entonces yo puedo definir, bueno, entonces quiere decir de que no es ni alcano ni halogenuro de alquilo, porque esos dos me darían dos fases. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, vamos a ver también, esta última que vimos fue identificar alquinos no terminales. Utilizamos sales metales de plata, cobre con alquinos terminales. Entonces acá tenemos un alquino terminal con plata, me da un precipitado blanco. Un alquino terminal con cobre me da
un precipitado rojo. Entonces, alquinos terminales me darían precipitados, los no terminales no me darían nada. Así de sencillo. A ver, léame Sofía, por favor. Sofía. Por último, es importante aclarar que estas reacciones realizadas en este capítulo son realizadas en alquenos y alquinos integrados. Con enlaces conjugados no funcionaría igual. Ok, habría otro tipo de reacciones, jóvenes, que lo vamos a ver. Bueno, ¿qué aprendimos? Vimos la halogenación de alquenos. Vimos y su estructura. Vimos la adición de alquenos. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac, la 2. Adición de ácidos halogenados HX al doble enlace reacción iónica. Bueno, a ver, léame por favor, Kimberly. Regla Markov-Nikov. Ok. A ver, Sara. Adición de ácido halogenado HX al doble enlace reacción radical. Sofía. Regla anti-Markov-Nikov. Ok. A ver, José Isaac. Transposiciones de carbocationes. Ok, a ver, Kimberly. Alquenos y alquinos. A ver, Sara. Formación de alquilina. Ok, a ver, José. Sulfatación. Bueno, a ver, Kimberly. Oxidación de dobles enlaces desde Bayer y ozono. A ver, Sara. Acidez de alquinos y formación de salinas. Y a ver, Sofía. Pruebas de caracterización de compuestos orgánicos. Bueno, entonces mire, pues aquí vimos prácticamente todas las reacciones de alquenos y alquinos. Pues. Miren, aquí les voy a mostrar cómo es que tienen que hacer su resumen y sus fichas. Porque fíjense pues, esto va a ser para el segundo parcial. Ahorita no va a entrar esto, ¿verdad? Pero ustedes tienen que estar preparados para esto. Bueno, entonces miren pues, la halogenación. La halogenación X2. ¿Cómo era esta? Era estereoselectiva. Bueno, primero, Markov-Nikov o anti-Markov-Nikov. A ver, jóvenes. Bueno, esta reacción es una reacción iónica. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser Markov-Nikov. ¿Sí o no? Ahí ustedes tienen que sacar esa conclusión. Bueno, ahora, ¿es estereoselectiva? Sí, sí es estereoselectiva. ¿Por qué es estereoselectiva? A ver quién se acuerda. ¿Por qué es estereoselectiva? Porque solo forma un producto. ¿Y cuál es el producto que forma? Solo forma el trans. ¿Y por qué lo forma? Por el halogenonio. ¿Sí o no? Que es el intermediario donde forma un ciclo. Que el ciclo, ¿cómo es? Se dan cuenta que ustedes aquí tienen el halógeno y acá tiene la carga positiva. ¿Quién es el más estable? El yodo, porque es el más grande. ¿Cuál es el más inestable? El cloro, porque es el más pequeño. El flúor no lo puede formar. Bueno, aquí está el resumen de eso, ¿me? ¿Se dan cuenta? Ahora miremos la otra, solo voy a poner otra. Adición HX. ¿Ok? Adición HX. Entonces, adición HX en disolvente apolar. ¿Ok? ¿Sigue la regla Markov-Nikov? Sí. ¿Es estereoselectiva? No.
forma tanto el cis como el trans, no estereoselectiva. Forma cis y trans. ¿Ok? Entonces, ahora se dan cuenta ustedes, ya tienen el resumen, pero también puede haber adición HX radicalar. ¿Y esta cómo es? ¿Es Markovnikov o es anti-Markovnikov? Es anti-Markovnikov. ¿Ok? Y también no es estereoselectiva. Entonces, ¿qué significa Markovnikov? A ver quién se acuerda. Que el halógeno o el nucleófilo, ¿a qué carbono se va a unir cuando es Markovnikov? Eso también lo tendrían que reunir. Al más sustituido. ¿Qué reacción es? Es una reacción iónica, ¿sí o no? Ahora, anti-Markovnikov, ¿cuándo se da? ¿A qué se une el X negativo o el nucleófilo? Al menos sustituido. ¿Qué reacción se da? ¿Qué tipo de reacción es? Radicalar, jóvenes, por eso es de que da diferente. Bueno, entonces, eso es el resumen que tienen que estar haciendo. Lo pueden hacer con ficha y ponen ya el ejemplo de la reacción. O lo pueden poner así, solamente seguido, para tener ustedes una ficha para estudiar fácilmente. No sé si me expliqué, jóvenes, o no. ¿Qué les parece el resumen? ¿Alguna comentario? Bueno, entonces con eso terminamos la unidad 2 parte 6 y vamos ya a las dos últimas unidades que son aromáticos. Entonces fíjense pues, jóvenes, también el día sábado, dado el sacrificio que hacen ustedes con venir a lo que es la clase, pues también podemos hacer o podemos resolverle dudas. Estamos, pero dudas de trabajos que ustedes hayan hecho, pues no solamente que yo les venga a resolver el problema, porque a mí me gusta que ustedes traten de resolverlo, ¿verdad? No me gusta hacerles el trabajo completo a ustedes. Bueno, está claro, jóvenes. Entonces el día sábado, el próximo, o si quieren ahorita también les puedo resolver dudas. Estamos. Si tienen alguna duda ahí, pues les paso ahí para que me la presenten y lo resolvemos. ¿Está claro, chicos? Bueno, entonces vamos a entrar a la unidad parte 7, que es aromáticos. Ya es el último hidrocarburo. Ya vimos alcanos, alquinos y ahorita nos toca aromáticos, que son los bencenos y bencenoides. Bueno, entonces léame por favor José Isaac. Solo dice objetivos, licencia. Ok, disculpe si se me olvidó. Miren, ahorita se metió, no me acuerdo quién fue el que se metió, y solo se metió un ratito y se fue. Yo a él lo voy a quitar del listado. Ahorita los únicos que voy a dejar en el listado, vamos a ver, miren pues, vamos a ver cómo está miren pues, aquí Carlos Andrés Arias se metió y realmente él se salió, solo se metió y se fue. ¿Será que es justo que yo lo ponga como que vino a la clase, jóvenes, o no? ¿Será justo o no? No. No es justo, ¿verdad? Eso es corrupción. Entonces yo ahorita aquí lo pongo rojo y no lo pongo dentro de la asistencia. Bueno, entonces miren acá, vamos a ver nosotros cómo están. Aquí está Sofía, que sí está, José Isaac, que sí está, Lisa tampoco no está, solo entró y se fue. Y Dulce tampoco, solo entró y se fue. Y Kimberly sí está. Y Sara no ha firmado, Sara. Sí, ¿Dónde está?
Pero no sé por qué no sale. Ahí no está. Vamos a ver, voy a ver. Voy a actualizar. No aparece usted, ¿se da cuenta? Bueno, entonces la que vino no aparece. ¿Qué les parece? Así es la vida de triste. Ahí firma otra vez, pues. Entonces, si está Sofía, si está José Isaac, Elisa tampoco está. Por lo tanto, la vamos a poner en rojo también. Entonces, esas son las cosas que a veces dice uno, critica uno a los famosos diputados, pero a la hora de estas cosas uno mira realmente las actitudes, ¿no? Porque si no vino, no vino, pues. Porque solo voy a tratar de aprovecharme de ponerme en un listado. Bueno, hoy sí apareció Sara. A ver ni qué hizo, ya veo. Bueno, entonces aquí estamos todos los que estamos acá. Y no sé por qué no me puso todos. Sí. Bueno, entonces ahorita voy a cerrar la... Ya todos firmaron, más voy a cerrar la sesión. Bueno, entonces sigamos, pues, chicos. Bueno, a ver, Isaac, léame, por favor. 1. Conocer el efecto de la resonancia en la estabilidad de los compuestos orgánicos. Ok, a ver, léame, Kimberly, por favor. 2. Conocer en qué consiste la gran estabilidad de los compuestos aromáticos. Ok, a ver, léame, Sara, por favor. Conocer las reglas de aromaticidad. A ver, léame, Sofía. Conocer los diferentes compuestos orgánicos que pueden brindar aromaticidad. Ok, bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver, a tratar de entender qué es la aromaticidad. Bueno, lo primero que les voy a decir, y que tiene que tenerles bien claro, es que aromaticidad significa superestabilidad. Y si es superestable, ¿qué quiere decir? ¿Reacciona más o reacciona menos? A ver quién me puede decir. Si es superestable, ¿reacciona más o reacciona menos? Reacciona más. No, reacciona menos, porque si es estable, superestable, él quiere estar superestable, porque eso es lo que naturalmente quieren los compuestos. En la naturaleza lo que se quiere es que los compuestos que están en la naturaleza normalmente sean superestables o que sean estables. Ahora, estos como son superestables, entonces cuesta más que reaccionen. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O si Sara o no? Sí. Ok, entonces eso quiere decir, miren, y eso es una cosa tan sencilla de entender. Mucha de la química que nosotros utilizamos en la parte humana tiene que ver con aromáticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Como son superestables, no reaccionan. Entonces, por eso es de que no son biodegradables. ¿Qué les parece a ustedes esa conclusión? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a seguir, pues. Vamos a ver entonces. Resonancia significa superestables. Ahorita vamos a hacer el experimento más o menos como lo hizo Saizer. Solo que aquí vamos a analizar con lo que son aromáticos. Bueno, vamos a ver la hidrogenación de alquenos, así como hizo Saizer. Tenemos un alqueno, le agregamos hidrógeno y obtenemos un alcano. Sabemos que la reacción es exotérmica. Y miremos el diagrama siguiente. Entonces tenemos nosotros acá, eso ya lo vimos, tenemos el alqueno más hidrógeno y nos va a dar el alcano. Se dan cuenta que es exotérmica, es en un paso, ¿verdad? Y entonces, y es espontánea, pues porque ustedes obtienen productos más estables. Todo eso ya lo deberían de interpretar. O sea, esa sería nuestra base. Bueno, ahora vamos a analizar un cuadro. Miren, pues. Vamos a ver. Yo no sé qué pasó aquí, ustedes. Vamos a ver. Déjenme ver qué pasó aquí.
Fíjense, aquí pasó algo extraño. Eso lo vamos a ver mejor después. Lo voy a cambiar ahorita, jóvenes. Déjenme ver. Vamos a ver despuesito porque no sé por qué está aquí. No sé si antes lo explicaba diferente, pero bueno. Entonces miren, pues acá yo tengo los resultados de las hidrogenaciones, ¿verdad? De la reacción, como vimos, esta que vimos acá. Entonces acá tenemos los dos cuadros. Entonces en los dos cuadros vamos a analizar si la resonancia me estabiliza o no me estabiliza. Bueno, entonces miren, pues lo primero que tengo que poner es lo siguiente. Ahora, no miro hasta allá ustedes. Tengo que cambiarme de lentes. Bueno, entonces vamos a hacer aquí la tabla. Miren pues, jóvenes. Entonces tengo para cadena abierta, tengo el eteno. ¿Y cuál es la fórmula del eteno? Es solo un doble enlace. ¿Ok? Luego tengo, lo voy a hacer más para allá, eteno. Luego tengo el propeno. Entonces el propeno sería CH2, CH, CH3. Ese sería el propeno. Es importante entonces que sepamos la estructura. Bueno, y de ahí tengo el 1,3 que dice, jóvenes, ya no miro hasta la 1,3 ¿qué? A ver pues, jóvenes, 1,3 ¿qué? Butadieno. ¿Ok? Y de ahí el butadieno, ¿qué sería? 4, sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y tienen el 1 y tienen el 3. Se dan cuenta que por eso es que les expliqué, bueno, por eso es que estaba eso ahí, pero se los voy a explicar ahorita. Y de ahí tengo el, ¿qué tengo después? El 1,5, ¿no? 1,3 pentadieno. 1,3 pentadieno. Entonces sería prácticamente el mismo, 1, 2, 3 con un carbono más. Y de ahí, ¿qué tengo? El último. El 1,3 hexadieno y hay otro. Sí, pues 1,3 hexadieno. El 1,3 hexadieno sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el último cuál sería? 1, 3 hexatrieno. Hexatrieno. Entonces sería siempre igual que este, solo que tiene 3 enlaces. Bueno, entonces, fíjense pues, lo primero que van a tener que ustedes aprender, porque lo vamos a ver después, es cuando los dobles enlaces están conjugados, o sea que tiene uno sí, uno no, uno sí. Igual acá, uno sí, uno no, uno sí. Uno sí, uno no, uno sí. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando los enlaces están conjugados, como son estos, tienen resonancia. ¿Y qué significa resonancia? Significa movimiento de los electrones. O sea que los electrones se van a estar moviendo desde el carbono 1 hasta el carbono 4. Igual acá, del carbono 1 al carbono 4. Se dan cuenta que en el carbono 5 ya no se puede mover porque no hay doble enlace. Bueno, acá igual, del carbono 1 al carbono 5. En cambio acá se está moviendo del carbono 1 hasta el carbono 6. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tengo 3. ¿Cuál tiene más resonancia? ¿El que tiene 3 o el que tiene 2? A ver. ¿Quién tiene más resonancia? ¿El que tiene 3 o el que tiene 2? El que tiene 3 conjugados.
Quiere decir de que este entonces es más estable que el que tiene 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, yo les pongo acá este. ¿Este estaría conjugado o no? ¿Está conjugado o no? No. ¿Se dan cuenta que tiene sí, no, no, sí? En cambio aquí tiene sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí. Entonces, este funciona aparte. Aquí forma un alqueno y aquí forma otro alqueno. Reacciona este alqueno aparte de este. En cambio, acá, ¿qué pasa? Este es un sistema. Aquí reacciona en donde está la conjugación. Miren. Igual este. Y por eso aquí la conjugación es los 6. ¿No dice quedó claro eso, jóvenes? Entonces, ustedes tienen resonancia cuando tienen enlaces conjugados. ¿Qué son enlaces conjugados? Cuando tienen un doble enlace sí, uno no y uno sí. Y entonces, ¿qué va a causar la resonancia? Va a causar estabilidad, ¿ok? O sea que va a ser menos reactivo, ¿verdad, Sara? ¿O no? ¿Sí o no, Sara? Van a ser menos reactivos, ¿o no? Porque son más estables. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ojo pues. Entonces, acá tenemos las estructuras. Entonces, nosotros ponemos la tesis de que cuando están los dobles enlaces conjugados son más estables. Entonces ahorita vamos a probar eso con la tabla que están puestas ahí. Se dan cuenta que tienen el eteno, que sería el base, de ahí tienen el propeno, que no tiene conjugación tampoco, y entonces vamos a ver los resultados. Entonces miren pues, los resultados son los siguientes, ahí están. Bueno, entonces, para el eteno, ¿cuánto tiene? Tiene menos 32 porque es una reacción exotérmica, menos 32.8. Fíjense ustedes, 32.8. Bueno, entonces fíjense que lógicamente yo diría, bueno, este tiene 32.8, este va a tener más o menos 32.8, este va a tener el doble, 32.8 por 2, este igual el doble, este igual el doble, y este va a tener el triple porque tiene 3 dobles enlaces. Esa sería la lógica que yo esperaría si la resonancia no tuviera nada que ver, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría. Bueno, entonces ahora se dan cuenta. Resulta que estos son los datos experimentales y estos son los datos teóricos. O sea, lo que yo esperaría. Entonces, fíjense pues. De este yo obtengo menos 30.1. ¿Cuánto esperaría yo? 32.8. Bueno, ¿por qué es más bajo? Fíjense que aquí no tiene resonancia, pero fíjense que este sustituyente causa que sea diferente al de arriba, porque el de arriba no tiene sustituyente. Entonces, esa influencia de este, ¿se acuerdan ustedes que el alqueno entre más sustituido es más estable? Entonces estabilizó. ¿Se dan cuenta? Porque aquí entre más baja es la energía, quiere decir de que es más estable, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces ahora miremos el 1,3-butadieno. Miremos el 1,3-butadieno. Bueno, entonces ahora miremos. ¿Cuánto esperaríamos teóricamente? Como son 2, tendría que ser 32 por 8. ¿Cuánto es? 32.8 por 2. 32.8 por 2. ¿Cuánto sale eso? 65.6. O sea que teóricamente yo esperaría que este tuviera 65.6. Bueno, ¿qué fue lo que obtuve? ¿Qué fue lo que obtuve en forma experimental? Lo voy a poner de otro color solo para resaltarlo. Vamos a ver, el primero sería menos 32.8.
acá fue menos 30.1, y ahora el 1,3-butadieno, ¿cuánto fue lo que obtuve experimentalmente? Menos 57.1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿obtuve más o obtuve menos? ¿Obtuve más o obtuve menos? 65.2. ¿Obtuve más o obtuve menos? Menos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Es más estable de lo que esperaba o menos estable? Menos estable. No, si la energía es menor, bueno, si la energía es menor quiere decir que es más estable. Pues entonces vamos a ver entonces a calcular la energía de resonancia. Eso significa la energía que me está estabilizando. Entonces, ¿cuál sería la energía de resonancia? Sería 65.2 menos 57.1, ¿cuánto sale? 65.2 menos 57.2, ¿cuánto sale? 8.5. Sale 8.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que acá la resonancia me estabilizó a este alqueno 8.5 veces. Eso sería la energía de resonancia. Miremos el siguiente. ¿El siguiente cuánto salió? Menos 54.1. Bueno, pero se dan cuenta que este es diferente a este. ¿Por qué? Porque este alqueno es disustituido, en cambio acá es monosustituido. Bueno, entonces quiere decir de que tiene que ser un poquito más estable por el metilo. Entonces bajó más, ¿ven? ¿Sí o no? 54. Ahora, lo teórico que quería, que sería 65.2, ¿cuánto me sale la diferencia? ¿Cuánto me sale la diferencia, Juan? 11.5. 11.5, ¿ok? Se dan cuenta que siempre la resonancia me estabiliza más. Bueno, ahora, miremos, para este también que son 2, tendría que ser menos 65.2. ¿Cuánto me salió experimentalmente? Menos 54.1. ¿Cuál sería la estabilización por resonancia? 11.5. Ahora miren este, del tercero, espero que sea tenga más estabilidad o no, según lo que hemos visto. ¿Este será más estable que los otros? ¿O debiera ser más estable? Sí. ¿Ah? ¿Cuántos tiene alquenos en conjugación? Los anteriores, ¿cuántos tenía? ¿Cuántos alquenos tenía? 2. Bueno, ¿y este cuántos tiene? ¿Cuántos tiene conjugados? 3. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Tiene que ser más estable o menos estable? Más estable porque hay más resonancia, jóvenes. Es que eso es lo que tengo que entender. Bueno, ahora miremos, ¿cuánto sería entonces? Entonces ahora sería 32.8 por 3. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 98.4. Bueno, ahora lo que obtengo experimentalmente de este es menos 83.1. Ahora, ¿se dan cuenta? Hagamos la resta, ¿cuánto me sale? 15. ¿Se dan cuenta que estabilizó más porque son 3 que estabilizar 2, sí o no? ¿Estabilizó o no estabilizó más? Sí, ¿por qué? Porque tiene más energía de resonancia. Acá se dan cuenta que tiene 11.5, en cambio acá tiene 15. Entonces aquí la estabilización por resonancia es mayor porque tiene 3. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿Está claro o no? Pero no hay que más estable, era que tenía más baja la energía. Sí, se da cuenta que este tiene más baja la energía, ¿no? Este debería tener 98.4 y tiene 83. Entonces, ¿es cierto o no? Ah, sí.
Aquí lo que usted está midiendo es la energía que está estabilizando la resonancia. Que si va aumentando, tiene que aumentar esa energía, porque la energía es de estabilización, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, ojo pues jóvenes, es que eso es lo que tienen ustedes que entender bien. Disculpe, y para digamos, para sacar esos datos de lo teórico, ¿se utilizan fórmulas o No, lo teórico es la fórmula porque esto está multiplicando por el alqueno. Ahora lo experimental lo hace usted en el laboratorio. ¿Ya? Lo teórico lo tiene que hacer multiplicando el 32.8, que es un alqueno. ¿Verdad? Dependiendo del número de alquenos, así multiplica. ¿Ya? Porque cuando era 1,3 eran 2 alquenos, por eso multiplicaba por 2. Cuando eran 1,3,5 multiplicaba por 3. Ese sería el teórico. Y el experimental lo hace en el laboratorio. Lo hace en un calorímetro, se llama el aparato donde se hace eso. Bueno, no sé si me explico. ¿No? ¿Usted posee un calorímetro? No hay. No hay calorímetro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahora. Se dan cuenta que vimos que sí estabiliza la resonancia, que es cuando los dobles enlaces están alternados, o uno sí y uno no. Ahora vamos a analizar los ciclos, y aquí es donde vamos a ver la resonancia. Entonces ahora miremos en la tabla de abajo, que esa es la que nos interesa ahorita. Bueno, entonces vamos a ver que tenemos el 1 ciclo hexeno, ¿verdad? Y luego acá la estructura sería un ciclo de 6 con un alqueno. De ahí el segundo, ¿cómo se llama? El segundo, jóvenes, que no miro hasta... ¿Perdón? 1, 3, ciclo hexadieno. Bueno, entonces se da cuenta que este sería entonces un ciclo de 6 y tendría en 1 y tendría en 3. 1, 3. Y de ahí el último, ¿cuál es? 1, 3, 5, ciclo hexatrieno. Entonces ese sería el benceno, miren jóvenes, ¿qué les parece? 1, 3 y 5 es el aromático. Este sería el aromático. Bueno, ahora comparemos. Se dan cuenta que este sería la unidad, este sería cuando tiene 2, porque están uno sí o no, y este cuando tiene 3. Entonces, supuestamente, teóricamente, ¿cuál es el que estabiliza más? ¿El que tiene 2 o el que tiene 3? ¿Cuál debería estabilizar más? El que tiene 3. El que tiene 3. Entonces, esa es nuestra teoría según lo que vimos anteriormente. Bueno, entonces, ahora miremos la experimental. Miramos la teórica y miramos la resonancia, igual que el otro. Bueno, entonces ahora empezamos con la experimental. Voy a ponerlo verde una vez. Miren, este proceso que estamos realizando acá es un proceso de comprobación de tesis. Verá, nuestra tesis era que la resonancia estabiliza. Esa es nuestra tesis. Ahora, con estos experimentos, fue que comprobamos que la resonancia sí estabiliza. Ya vimos con cadena abierta, ahora vamos a ver con ciclo. Porque aquí lo que me interesa es la aromaticidad por el benceno. ¿Ok? Vamos a ver que esto es súper estable. Bueno, entonces ahora miremos. ¿Cuánto tiene experimentalmente ahora? ¿Cuánto tiene? Menos 28.6. Menos 28.6. ¿Y lo que está a la par qué significa? Cuando era cadena abierta. Se dan cuenta que quiere decir que cuando es cadena cíclica es más estable que cuando es cadena abierta. Ahí mi compañero que hizo el libro que es Igor Slowin, que está en una universidad de Estados Unidos,
hizo esto, he sacado del libro de él. Y no le he querido quitar porque lo podía quitar, pero 32.8 hace diferencia a cadena abierta. Entonces aquí podemos sacar con ese dato que la cíclica es más estable que la cadena abierta. Bueno, entonces ahora quiere decir que nosotros esperaríamos que este tuviera teóricamente 28.6 por 2 y este tuviera 28.6 por 3. Eso es lo que esperaríamos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que teóricamente este tendría que ser 28.6 por 2, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? 28.6 por 2. 57.2 es lo teórico. Y de este sería por 3, ¿cuánto saldría? 85.8. Bueno, entonces, los valores que están ahí entre paréntesis son si cae fuera de cadena abierta. Bueno, eso es lo que yo esperaría. O sea, se dan cuenta que mi tesis acá es ver si realmente el aromático es súper estable. Eso es lo que estoy comprobando. Bueno, ahora miremos lo experimental. Para el 1,3 ciclohexadieno, ¿qué dato me dio? Menos 54.9. Hago la diferencia, sería la estabilización por resonancia. ¿De cuánto sería? 54.9 menos 57.2, ¿cuánto sale? 2.3. O sea que la resonancia me está estabilizando a este compuesto porque está conjugado 2.3. Ahora miremos la experimental, y aquí es donde quiero resaltar. La experimental del 1,3, ¿cuánto me sale? 49.8. Y entonces, ¿qué pasa? Hagan la resta y ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale la resta? 36. 36, jóvenes, miren esto. Entonces quiere decir de que este compuesto con esta configuración de ciclo de 6 con 3 dobles enlaces conjugados es súper estable. Se dan cuenta que la energía es súper baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Este compuesto es completamente diferente a los alquenos y a los alquinos, porque la energía de estabilización que le da la configuración de ciclo de 6 y que estén conjugados hace que el compuesto sea súper estable, lo que hace que es poco reactivo. Se dan cuenta que es evidente entonces la diferencia, porque lo más que me había dado en la anterior era 15, ¿sí o no? Y ahora me dio 36, que es más del doble. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de aromáticos, tenemos que pensar de que son súper estables, o que quiere decir que no reaccionan fácilmente. ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces, aquí estamos explicando el efecto de la aromaticidad. Y todos los compuestos que se clasifican como aromáticos son superestables porque van a tener las mismas características. Como vimos, pueden ser fusionados como el naftaleno, el antraceno, el fenantreno, o pueden ser también heterocíclicos, ¿verdad? Como vamos a ver después la isoquinolina y otros compuestos. Bueno, ya vamos bastante adelantados. ¿Cómo les ha ido, jóvenes? ¿Se sienten bien o no? ¿Han ido aprendiendo bastante o no? Bueno, entonces, miren pues. Como les he dicho, jóvenes, a mí lo que me interesa es que entiendan, que razonen y se dan cuenta que esto que hicimos ahorita sería una tesis en la cual yo, con las tablas, estaba yo diciendo de que la resonancia sí estabiliza. Se dan cuenta que así es como tienen que hacer su tesis ustedes. Ustedes tienen un punto, investigan y dicen, bueno, yo pienso de que con
con esta nutrición para el jocote me va a dar más rendimiento. Entonces comienzan a hacer el experimento. ¿Y cómo lo van a empezar a hacer? Bueno, primero van a probar sin ningún fertilizante y luego ya agregándole su fertilizante, y lo pueden agregar en diferentes concentraciones, y para ver si hay diferencia entre las concentraciones y para ver si hay diferencia entre sí y no. ¿Se dan cuenta lo que es el diseño experimental? Y así hicimos con esto, jóvenes, así de sencillo. Yo no sé qué dice ahorita aquí. Bueno, entonces miremos gráficamente, aquí se va a ver muchísimo más más evidente en esta gráfica. Miren pues, miren ahora esta gráfica. Aquí está. Cuando es un alqueno, cuando son dos conjugados y cuando son tres, que sería el benceno. Miren, cuando tiene el alqueno es 28.6, que sería el observado. Bueno, entonces, fíjense pues, para el doble, se dan cuenta que el calculado, que sería 28.6 por 2, 57.2, es lo esperado, pero les da 55.4, el que ustedes midieron en el laboratorio. La diferencia es de 1.8, o sea que la resonancia me está estabilizando a este ciclo 1.8. Pero ahora, cuando tiene 3, se dan cuenta que el calculado sería 28.6 por 3, es 85.8. Pero ¿cuánto me da observado? 49.8. ¿Cuál es la diferencia? 36. O sea, miren esta gran diferencia. Entonces, cuando decimos aromáticos, decimos, a ver quién le quedó la palabra, ¿qué son? Los aromáticos son superestables, ¿ok? No son estables así a secas, son superestables. Bueno, ahora miremos con una tabla. Miren, aquí están las energías de estabilización de la resonancia. Se dan cuenta que todos van más o menos parecidos, pero miren con el benceno, ¿qué pasó? Es una diferencia bastante grande. Ahí tienen el 1,3-butadieno, el 1,3-pentadieno, pero ahí es evidente. Y miren pues, los aromáticos antes se clasificaron como aromáticos porque tienen olores fuertes, por eso es que se decía aromáticos. Pero ahora ya en lo que es la modernidad, pues aromático significa superestable. Bueno, aquí tenemos la representación del benceno. ¿Ven? El benceno, se dan cuenta que es un ciclo de 6 que tiene 3 dobles enlaces conjugados. Y miren acá qué es lo que puede haber. Por la resonancia, por eso tiene este doble flecha. Miren, esta doble flecha significa resonancia. Entonces, los dobles enlaces se van a cambiar de lado. Se dan cuenta, se pasan a donde estaba simples. Miren, este se pasó para acá. Este se pasó para acá. Y este se pasó para acá. O sea que están dando vuelta como que fuera un carrusel. Bueno, y esta interpretación de este dibujo significa, si se dan cuenta ustedes, ahí pueden ver el anaranjado, que está de un color constante. ¿Y eso qué significa? Significa que todo el anillo está cargado igual, no hay diferencia, ¿verdad? O sea que la carga está distribuida en los 6 carbonos, y por eso es que es superestable, porque está distribuida en los 6 carbonos. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es el híbrido de resonancia. Entonces, el híbrido de resonancia sería lo que es, déjenme ver, ahí no lo puse. El híbrido de resonancia, ¿qué sería? El híbrido de resonancia, solo lo vamos a poner acá. Miren, en esto es la resonancia es una cosa aparte. Debido al tiempo que tenemos, no lo miramos. Entonces, el híbrido de resonancia sería unos puntos, sería un círculo. Ese sería el híbrido de resonancia. ¿Y qué significa esto? Significa que los dobles enlaces están cambiando constantemente. Y entonces resulta, se dan cuenta que aquí pasa acá, pasa acá. Entonces, así es como la estructura, esto equivale que los dobles enlaces están en todo el anillo. Entonces ustedes, como se pone también,
es como lo cuentan en los libros, se pone un círculo. ¿Y qué significa? Significa que estos dobles enlaces se están moviendo en todos los carbonos del ciclo de 6. Este sería el híbrido de resonancia. Que lo que me está diciendo es en dónde se están moviendo los electrones. Vamos a ver ahorita después cómo es ese movimiento, pero solo lo vamos a ver así superficialmente, porque eso no se los voy a preguntar, pero el híbrido de resonancia sí se los pregunto. Bueno, aquí tenemos lo que es la estructura del benceno. Se dan cuenta que tiene una hibridación sp2, por lo cual va a tener tres orbitales hibridizados sp2 y un orbital no hibridizado p perpendicular. Si se dan cuenta, en el primer dibujo ustedes solamente están viendo la hibridación sp2, que son los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y carbono-hidrógeno. Estos tienen un ángulo de 120 grados y están en el mismo plano. Ahora, acá lo que están viendo ustedes son los enlaces pi, ¿verdad? Que están formados por los orbitales p. Pero miren, aquí lo que significa es de que estos orbitales prácticamente es uno, ¿verdad? Tanto arriba como abajo. ¿Se acuerdan ustedes que los orbitales p tienen dos lóbulos? Entonces, por eso es de que esta carga está deslocalizado en los 6 carbonos, y eso lo hace súper estable. Bueno, miremos pues. Bueno, déjenme ver una cosa. Bueno, entonces voy a seguir con esto. Miren, les voy a pasar esto todavía más atrás. Les voy a pasar vamos a ver dónde se los voy a pasar. Aquí. Bueno, entonces, miren pues. Ahí tenemos que los dobles enlaces van a estar juntitos y se van a estar moviendo los electrones por todos los enlaces pi. Bueno, ¿qué se interpreta de eso, jóvenes? Ven, pues sigamos pues. Ya casi vamos llegando al final. Entonces, fíjense pues. Entonces, lo que resulta es, miren, esta comodona arriba y abajo. Ese sería el enlace pi. Miren, así se dibuja también. Solo que la dona va a tener una carga positiva arriba y una carga negativa. Y también la carga negativa puede pasar arriba y la carga positiva abajo, ¿verdad? Porque se acuerdan ustedes que los orbitales p tienen dos lóbulos, ¿verdad? Por eso es que sale como que fuera la dona arriba y dona abajo. También lo pueden poner como una superficie coloreada oscura arriba y abajo. A este enlace se le llama enlace pi gigante. ¿Por qué? Porque están unidos todos los dobles enlaces, porque están conjugados, por eso se le llama pi gigante. Vamos a ver las ideas principales del benceno. A ver, léame, Isaac, por favor. Pues ya se fue una, ¿no? Isaac. Ya se fue Isaac. Kimberly, léame. Perdón, licenciado, es que solo me preguntaron algo, por eso salí a responder. Bueno, léame pues. Es inusualmente estable, tiene un calor de hidrogenación de 36 kilocalorías mol. O sea que se estabiliza por la resonancia. A ver, léame, Kimberly, por favor. Es plano y tiene la forma de un hexágono regular. Todos los ángulos son de 120 grados y todos los enlaces de carbono tienen longitud de 139 partes por millón. Ok, o sea que es un rectángulo perfecto. A ver, léame, Sara, por favor. Es un híbrido de resonancia con estructuras intermedias entre dos estructuras de líneas de enlace. Es el círculo que les puse ahí, ¿va, joven? A ver, léame, Sofía, por favor. Ok, se dan cuenta de que la conjugación está en todo el ciclo.
Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo de resonancia y nos vamos a quedar. Miren pues, la resonancia, como dijimos, es un movimiento de electrones y son los electrones pi. Bueno, entonces miren pues, acá tenemos el 1,4. Ahora, según lo que vimos, ¿este está conjugado o no está conjugado? A ver, José Isaac, ¿estos dobles enlaces están conjugados o no están conjugados? Aquí tiene abajo la estructura, ¿no? ¿Están conjugados o no están conjugados? Sí. Sí están conjugados, ¿está bien? ¿Está de acuerdo, Kimberly? ¿Están conjugados o no están conjugados? No, yo porque pensé que uno sí, uno no está conjugado. Ok, bueno, entonces se dan cuenta, aquí tiene sí, no, no, sí. O sea que estos no están conjugados, por lo cual no se estabiliza. ¿Estamos? Aquí funciona un alqueno en forma individual y otro alqueno en forma individual. Bueno, ahora miremos acá. A ver, Kimberly, ¿ahí están o no están conjugados? Sí. Ahí están conjugados. Sí, no, sí. Se dan cuenta que estos dos están conjugados. Bueno, ahora miren la imagen de arriba. La imagen de arriba, ¿qué es lo que miran ustedes? Los dos dobles enlaces, ¿tienen alguna relación o no? A ver, Sara, en el 1,4, ¿tienen alguna relación? No. No. Ahora en el 1,3, ¿qué mira usted? ¿Sí tiene relación o no? Sí, en ese sí. Porque miren, tienen ustedes orbitales P que están traslapados. Entonces, ¿qué significa? Ese traslape significa que los electrones se pueden mover desde el carbono 1 hasta el carbono 4. En cambio, en el primero solo se puede mover del carbono 1 al carbono 2 y del carbono 3 al carbono 4. Y no se pueden mover entre ellos. Entonces, fíjense pues, como la carga se mueve entre más carbonos, quiere decir que la carga está compartida entre 4. Entonces se dan cuenta que aquí el que no es conjugado, estas cargas serían un medio. En cambio aquí, ¿cuánto serían las cargas? Un cuarto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es más estable que esté en 4 átomos de carbono que en 2. ¿No dice que queda claro eso, jóvenes? Entre más compartan la carga, entre más átomos compartan la carga, más estable es. Y eso es lo que provoca la resonancia. Une dobles enlaces. Entonces, quiere decir que acá el movimiento de los electrones puede ir desde el carbono 1 al carbono 4. En lugar de aquí, solo el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces, cuando están conjugados, están traslapados. Cuando no están conjugados, no están traslapados. Cuando no están traslapados, funcionan como dos dobles enlaces individuales. Cuando están conjugados, forman una zona, ¿verdad? O forman un conjunto, ¿verdad? Estamos. Y ahí es donde viene la resonancia. Bueno, entonces ahora miremos. ¿Qué tanta otra cosa? Miremos acá la resonancia. Miren, solo se los voy a decir esto para que ustedes tengan cómo se mueve. Miren pues. Esta sería la estructura original, ¿se dan cuenta? Bueno, en este caso se dan cuenta ustedes que los electrones pueden moverse a la izquierda o pueden moverse a la derecha. Bueno, ahora miremos arriba cuando se mueve a la derecha. Bueno, vamos a ver hacia la derecha, después vamos a ver a la izquierda. Cuando se mueve a la izquierda, que es el rojo, se dan cuenta que el par de electrones que está compartiendo carbono-carbono se pasa al lóbulo blanco, o sea, al lóbulo del carbono 1. Entonces, al pasarse los electrones del doble enlace acá, se dan cuenta que el lóbulo del carbono 1 tiene carga negativa ahora. ¿Por qué? Porque ahora tiene dos electrones. Pero al carbono que le quitó los electrones, que sería el de la par, ahora le quedó una carga positiva porque ya no tiene los electrones que estaba compartiendo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí o no? Sí. Va, entonces fíjense pues, como en este caso los dobles enlaces están conjugados, o sea que están traslapados,
Entonces, el doble enlace del carbono 3 y carbono 4 puede pasarse, se dan cuenta, estos electrones se pueden pasar al orbital del carbono 2. Entonces, al pasarse los electrones, ¿qué es lo que pasa? Ahí se forma el doble enlace, ¿ven? Pero el carbono 4, como le quitaron los electrones, ¿qué carga le queda? Positiva. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí puede llegar porque ya no hay más dobles enlaces, o sea que esa es la zona en la cual se pueden mover los electrones. Bueno, ahora miremos el movimiento hacia la derecha. Entonces miren pues, acá el doble enlace se va a pasar para el carbono 4. ¿Se dan cuenta? El carbono 4, déjenme ver, para el carbono 4 acá va, el carbono 4 va a quedar negativo y el carbono 3 va a quedar con carga positiva. Como este está conjugado, está unido con este otro sistema. Bueno, entonces ahora ¿qué pasa? Los electrones del carbono 2 y carbono 1 se pasan acá y van a formar el doble enlace. Pero el carbono de la punta, que es el carbono 1, se queda sin electrones, por lo cual queda la carga positiva. Entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? Significa que acá los 4 carbonos están compartiendo las cargas. ¿Ya? Eso es lo que significa. Por lo cual quiere decir de que estabilizan, porque en lugar de que sean 2 carbonos, lo tienen 4. Bueno, ¿y eso qué genera? Eso genera que sean menos reactivos. Se los voy a poner con un ejemplo que siempre pongo. Por ejemplo, cuando ustedes van a la feria y van a hacer tiro al patito. ¿Se acuerdan ustedes de ese juego o no? ¿Han jugado ese juego o no? Sí. Con rifle, ¿va? Bueno, entonces miren pues, ¿qué es más fácil? ¿A qué es más fácil? ¿Pegarle cuando el patito está fijo o cuando el patito se está moviendo? ¿A qué es más fácil pegarle? Cuando está fijo. Cuando está fijo, va. Y entonces, fíjense pues, aquí asumamos, en este caso, ¿los electrones están fijos o no? No. Entonces se dan cuenta que por eso es más estable. ¿Por qué? Porque en este caso, como los electrones se están moviendo, el reactivo le cuesta ver en dónde ataca. En cambio, cuando los dobles enlaces no están conjugados, entonces los dobles enlaces están fijos. Entonces, por eso es de que la resonancia estabiliza y lo hace menos reactivo. Entonces, si ustedes se recuerdan, por ejemplo, el anterior que vimos, entonces aquí podemos ver, acá en este 1,4 los electrones van a estar entre el carbono 1 y carbono 2, y entre el carbono 3 y el carbono 4 únicamente. Pero acá, en el caso de que están conjugados, está del carbono 1 hasta el carbono 4. Entonces, este es muchísimo más reactivo porque los alquenos funcionan como grupos funcionales aparte, en cambio acá están correlacionados. No sé si les queda claro ese concepto, jóvenes. Por eso es que la resonancia estabiliza, porque comparte la carga. Bueno, entonces vamos ya para terminar, vamos a ver la regla de Huckel. Bueno, fíjense pues, esta regla de Huckel es un alemán en 1931, determinó un número que deben cumplir ciertos aromáticos para considerarse aromáticos. Bueno, así es. Bueno, entonces miren pues, la ecuación de Huckel, el número de Huckel es lo siguiente. Dice, 4n más 2 es igual al número de electrones pi. Bueno, ¿cuáles son los números Huckel? El 0, el 1, el 2, el número este número puede ser un número natural de 0 al infinito. Entonces ahora hagamos los cálculos. Entonces miren pues, ¿a qué hace referencia a eso? Miren pues jóvenes, aquí vamos a aprender otra cosa así bonita, rápida. Entonces cuando estamos diciendo número de Huckel, estamos diciendo aromáticos. Entonces ahí nos olvidamos de los alifáticos, solo miramos aromáticos. Entonces aquí lo primero que vamos a tener que hacer es saber cómo distinguir estos muchachos. Miren pues, ahorita van a aprender una cosa bonita.
Entonces, bueno, aquí tenemos el benceno. Eso se nos va a tener que aprender ya para el segundo parcial. Benceno, esto sería el naftaleno y este sería el antraceno. ¿Ok? Todos estos son aromáticos. Bueno, entonces, cuando dicen número de electrones pi? No está diciendo número de electrones otra cosa. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que aprender es cómo calculamos el número de electrones pi. Bueno, acá en el benceno, ¿cuántos electrones pi tenemos? ¿Cuántos electrones pi tenemos en el benceno? ¿Ah? 3. Pero en cada enlace, ¿cuántos electrones tenemos? Tenemos solo uno. En este enlace pi solo tenemos un electrón. ¿Cuántos electrones tenemos en cada enlace pi? 2, va, entonces no puede ser 3. ¿Cuántos serían? 6 electrones. 6 electrones pi. Ahora en este naftaleno, ¿cuántos electrones pi tiene? 10 electrones pi. Se dan cuenta que son los enlaces pi multiplicado por 2. 10 electrones pi. Ahora el antraceno, ¿cuántos tiene? 14. 14 electrones pi. ¿Ok? Bueno, entonces estos electrones son los que nosotros vamos a ver si coincide con el número Huckel. ¿Ok? O sea que no es que lo calculemos, no, que el número Huckel ya es fijo. Bueno, entonces sabemos que el número de Huckel es igual a 4n más 2. Bueno, entonces, ¿cuál sería el primer número Huckel? El primer Huckel sería, ¿cuál? Cuando n es igual a 0. Cuando n es igual a 0, ¿cuánto queda el número Huckel? ¿Cuánto queda cuando n es igual a 0? A ver, ¿cuánto queda? 2. Cuando es 1, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda, pues, jóvenes? 4 por 1, 4 más 2, ¿cuánto quedaría? 6. Cuando n es igual a 2, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto? 10. Cuando es 3, ¿cuánto quedaría? 14. Y así van calculando. Bueno, entonces ahora, miren, pues, sabemos de que este es aromático. ¿Cuántos electrones tiene pi? El benceno. ¿Cuántos tiene, pues? Ahí está, pues. Tiene 6. ¿Y el número Huckel? ¿Sí? Bueno, ahora el naftaleno es aromático. ¿Cuántos electrones pi tiene? 10. ¿Es número Huckel? Sí. Entonces quiere decir de que es aromático. Bueno, ahora el antraceno también es aromático, tiene 14. ¿Es número de Huckel? También. Entonces es, pero mire, por ejemplo este sería un ciclo, estaría conjugado. ¿Cuántos electrones pi tiene ahí? ¿Cuántos electrones pi tiene? 4, ¿sí? Tiene 4, 2 por 2, 4. 4 electrones pi. ¿Es número Huckel? ¿Es número Huckel o no? No. Entonces este no es aromático. ¿Ok? Ahora podemos poner, ¿se acuerdan de que para que sean aromáticos tienen que ser cíclicos y deben tener la conjugación en todo el ciclo? ¿Se dan cuenta? Ahora este sería el número de Huckel. ¿Cuántos electrones tiene ahí?
pi. ¿Cuántos electrones pi? 4 electrones pi. ¿Puede ser puede ser aromático? No, porque no es número Hückel. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden entonces? Entonces, además de ser conjugados, de ser cíclicos y de estar conjugación en todo el ciclo, deben de cumplir con el número de Hückel. Si no cumple con el número de Hückel, no son aromáticos. Así de sencillo, jóvenes. Bueno, entonces dicen ustedes, bueno, ¿y eso del número de Hückel, entonces qué onda? Lo van a ver acá. Miren pues. En estos se llaman los polígonos de Hückel. Así fue como explicó Hückel lo de su número. Miren, pues comenzó con una línea, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono y hasta llegar al tamaño que sea. Entonces miren qué fue lo que hizo. Entonces, cuando... No sé si se los explico ahorita. ¿Están todavía para explicaciones o lo dejamos para el día jueves? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aguantan todavía que les explique eso o no? Sí. Bueno, entonces miren pues. Vamos a ver. Entonces Hückel comienza con una línea. Entonces Hückel dice, bueno, si tengo un electrón, por aquí estamos hablando de electrones pi. Si tengo un electrón pi, ¿qué pasa? ¿Está pareado o está desapareado? ¿Está pareado o está desapareado? Desapareado. Bueno, entonces quiere decir que es inestable. Esos son los electrones pi. Bueno, ahora agrego otro electrón pi y ahora, ¿qué pasa? ¿Está pareado o no está pareado? Entonces es estable. ¿Es número Hückel 2? Sí. El número 2 es Hückel. Ok, ahora miremos un triángulo. Triángulo, toca así, triángulo. Entonces, triángulo, miren la teoría, lo teórico de esto. Ahora viene Hückel y dice, bueno, vamos a agregar electrones. Agrego 1, desapareado. Agrego 2, desapareado. Pero si ahora agrego 3, ahora, ¿cómo está? ¿Está pareado o está desapareado? Desapareado. Entonces es inestable. No es número de Hückel. Bueno, ahora miremos el de 4, que sería un cuadrado. Entonces, ahora, pero es un cuadrado así, no cuadrado, como esto lo puse uno que es un como romboide, ¿ah? Disculpen. Entonces sería... Bueno, entonces ahora ¿qué hice? Agrego uno, desapareado. Agrego otro, desapareado. Y de ahí, según la ley de Hund, debo primero llenar los subniveles. Aquí tengo dos subniveles iguales. Lleno uno y lleno el otro. Entonces se da cuenta que en este caso está apareado o está desapareado. Desapareado, inestable. ¿Cuántos electrones tengo acá? 4. Aquí ¿cuántos tengo? 3. ¿Ok? Ahora miremos el pentano. Bueno, entonces, ahora el pentano, miren pues, pongo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está pareado o está desapareado? ¿Está pareado o está desapareado? Está apareado. ¿Apareado o desapareado? Desapareado, que serían 5. Entonces, ¿es estable o es inestable? Inestable. Bueno, ahora miremos el de 6, que sería un hexágono. Entonces tenemos
Entonces, pongamos los electrones. 1 para arriba, 2 para abajo, 3 para arriba, 4 para abajo, 5 para arriba y 6 para abajo. ¿Está apareado o está desapareado? Está apareado. Apareado los electrones. ¿Es estable o no es estable? Es estable. ¿El número de Hückel? Sí. Es 6, número de Hückel. ¿Se dan cuenta? ¡Qué bonito! Bueno, y entonces así seguimos. Entonces, de ahí, ¿cuál sería el otro número estable? Mira, ya lo voy a hacer ahí mejor en la pantalla porque ya me cansé de estar haciendo ciclos. Bueno, entonces con el de 6 está pareado. Miren, ahora, ¿qué pasa cuando tengo el de 7? ¿Está pareado o está desapareado? Ahorita se los voy a dibujar acá. Entonces sería 1 para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba. Sería de 7. ¿Está apareado o está desapareado? Está desapareado. Bueno, ahora si agrego 8, tengo que poner otro acá, según la regla de Hunt. ¿Está apareado o está desapareado? Está desapareado. O sea, no es número de Hückel. Agrego un 9, lo tengo que agregar acá. ¿Está apareado o está desapareado? Desapareado. Ahora el 10 pongo acá. ¿Está apareado o está desapareado? Apareado. Entonces el número de Hückel, se dan cuenta que sería el tercero. Y así fue como Hückel dijo: cuando los electrones pi están apareados, es el número Hückel, que es la ecuación 4, 6, 10, 14, 18, etc. Entonces, Hückel explicó que son aromáticos únicamente cuando los electrones pi están apareados. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿ah? Imaginen esos genios que estaban trabajando en 1931, que no había nada, ¿verdad? Entonces, ahí estaba. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Muchas gracias por su atención, por estar acá aguantándome. Espero que hayan aprendido bastantes cosas. Y como les digo, para la próxima, que es dentro de 15 días, como pueden tener ustedes sus dudas, y podemos también tener una parte en la cual yo les resuelvo sus dudas, ¿verdad? Así estamos más interactivos, ¿verdad? Porque lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan, ¿verdad? Porque si ustedes son profesionales que entienden, pueden resolver problemas, y si ustedes resuelven problemas, van a ser profesionales de éxito, porque este mundo lo que necesita es resolver problemas. Bueno, entonces que tengan un feliz sábado, que Dios me los bendiga, gracias por su presencia, y espero que estudien para poder sacar una buena nota en el examen parcial, que es el próximo viernes. Ahí se acuerdan de que se evalúa desde la unidad 1 parte 1 hasta la unidad 2 parte 4, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos? Sí. Ok, hasta reacciones de alcanos, que fue lo que hicieron en la investigación. Bueno, entonces que tengan un feliz sábado, buen provecho, y nos vemos el día jueves. Se cuidan. Gracias igualmente. Nos vemos, pues, chicos, se cuidan.